Saludos cordiales a todos el día de hoy. Por el curso de Ingeniería Control se nos ha dejado la siguiente tarea. Hablar sobre el sistema automático por Benjamín Kubo y Ingeniería de Control Moderna por Katsuhiko Ogata. El profesor es Ulises Abdón Coya Silva y a continuación les diré los integrantes. Este grupo está conformado por Diego Inostroza Gomán y quien les habla, Turgana Suyón Calonja. Pues primero empezaremos por la introducción de nuestro primer libro de Benjamín Kuo, el cual nos habla de los sistemas de control están presentes en la vida cotidiana e incluso en la industria, permitiéndonos regular variables como la temperatura, la velocidad, la calidad de procesos y podemos utilizarlas en áreas como transporte, manufactura, tecnología espacial y robótica. Su objetivo es alcanzar un desempeño óptimo mediante estrategias automatizadas, mejorando la eficiencia y precisión en diversas aplicaciones. En esta presentación exploraremos los conceptos fundamentales de los sistemas de control, sus tipos, componentes principales y ejemplos aplicados, como ya sea el control de velocidad en máquinas o bueno, robots industriales. Componentes básicos de un sistema de control. Los componentes básicos se dividen en tres que todo sistema de control debe tener, que son los objetivos de control, las entradas o señales actuantes que se dan en un inicio, los componentes del sistema de control, ya sea sensores, y los resultados o salidas, lo que luego de todo el sistema nos da como resultado y son las variables que han sido controladas. El propósito es ajustar las salidas según los objetivos deseados en las entradas. Utilizando los componentes del sistema, esta relación se define como el funcionamiento de cualquier sistema de control básico. Ahora continuamos con algunos ejemplos de aplicaciones de sistemas de control. Tenemos el control de dirección de un automóvil. Tenemos nuestro volante, el cual controla la dirección, y el acelerador, el que controla pues, la velocidad. Estos dos actúan como entradas, mientras que la orientación de las ruedas y la velocidad son las salidas. Entonces, cuando varias entradas y salidas influyen entre sí, el sistema se considera multivariable. Ahora tenemos el control de la velocidad en el ralentí de un automóvil. El control de ralentí mantiene estable la velocidad del motor pese a carga como la transmisión o el aire acondicionado, evitando que se apague y mejorando la eficiencia del combustible. Las entradas son el ángulo del acelerador y la resistencia que se opone al giro del motor, mientras que la salida es la velocidad del motor. Prosiguiendo con los ejemplos, ahora tenemos el sistema de control de una rueda de impresión. Cuando nosotros presionamos una tecla, el microprocesador mueve la rueda de caracteres, también llamada margarita, a la posición correcta. Un motor ajusta su velocidad y ubicación con precisión antes de imprimir, evitando así los caracteres borrosos. También tenemos otro ejemplo que sería la máquina de coser industrial, y en la que estas máquinas trabajan a una alta velocidad, hasta 100 puntadas por segundo, a una alta precisión. Su control ajusta el arranque y frenado para evitar excesos de velocidad y vibraciones. Además, optimiza la aceleración y desaceleración para mayor eficiencia. Control del seguimiento de sol de colectores solares. Para mejorar la eficiencia de estos colectores, estos deben estar constantemente viendo hacia el sol en cada hora del día. Para este sistema de control se necesita un detector solar que mide la posición del sol, un controlador que ajuste el ángulo del disco colector con base a la velocidad del sol y la información del detector. Se controlan dos ejes, azimut y elevación, asegurando que el seguimiento óptimo durante todo el día. Este sistema maximiza la captación de energía solar y optimiza la producción de electricidad y bombeo de agua en proyectos de energía renovable. Como se puede observar en la imagen, con la captación de energía por medio de los paneles, se pueden alimentar varias cosas durante todo el día. Sistemas de control en lazo abierto o sistemas no realimentados. Los sistemas de control de lazo abierto operan sin medir ni ajustar la salida, ejecutando acciones según una entrada predefinida, sin verificar el resultado esperado. Por ejemplo, el control de velocidad en ralentí.
Si el acelerador de un automóvil se mantiene fijo, cualquier aumento en la carga del motor, como el uso del aire acondicionado o la transmisión, reducirá la velocidad sin ajuste automático. Sistema de rueda de impresión. Una máquina de escribir electrónica de Margarita se mueve para imprimir un carácter, pero el sistema no confirma si se ha detenido con precisión antes de imprimir, lo que puede causar errores. O una lavadora eléctrica convencional, en este caso el tiempo de lavado se ajusta manualmente según el juicio del usuario. La lavadora no mide el nivel de limpieza de la ropa ni ajusta el tiempo de lavado en función de la suciedad. Es decir, que se tiene una entrada de referencia, el controlador, y directamente se va a un proceso controlado y dando una variable controlada y finalmente una salida. Ahora hablaremos sobre la estructura de un sistema de control en lazo abierto. Estos sistemas se pueden dividir en dos partes. Tenemos el controlador y el proceso controlador, en el cual el controlador es el que recibe la señal de entrada y genera una señal actuante que puede ser un amplificador, un mecanismo mecánico o incluso un microprocesador. Después, nuestro proceso controlado es el sistema que ejecuta la acción determinada por el controlador, afectando a la variable controlada. Las características principales de un sistema de control en lazo abierto es la simplicidad y bajo costo, en el que no se pueden corregir errores y el uso de aplicaciones no críticas. Es decir, son adecuados para procesos donde no se requiere una alta precisión o donde el error no es significativo. Aunque los sistemas de control en lazo abierto tienen desventajas en términos de precisión y ajuste, su sencillez los hace útiles en diversas aplicaciones industriales y domésticas. Lazo cerrado o sistema de control realimentado. Los sistemas de control en lazo cerrado incorporan una retroalimentación para ajustar automáticamente la entrada y reducir los errores que pueden darse a la salida. La salida se mide y compara con la entrada de referencia, generando una señal de corrección para mantener el desempeño deseado. El control de velocidad ralenti, la velocidad del motor, se mide y se compara con la velocidad deseada. Si la velocidad cae debido a una carga adicional, como el aire acondicionado o la transmisión, el sistema se ajusta automáticamente el ángulo del acelerador para compensar esa pequeña variación. Esto permite que el motor mantenga una velocidad estable sin intervención manual. Sistema de control en lazo cerrado o también llamado sistema de control realimentado. Tenemos en que el detector de posición mide la ubicación de la margarita y la compara a la posición deseada. El microprocesador procesa esta información y ajusta el movimiento del motor para colocar la margarita con precisión antes de la impresión. Esto evita errores en la impresión y mejora la calidad del proceso. Clasifico o GAT, Ingeniería de Control Moderno. El control automático ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la ingeniería y la ciencia. Su impacto se extiende desde sistemas espaciales, misiles y robótica hasta la manufactura industrial, donde es clave en el control numérico de máquinas, herramientas, pilotos automáticos y diversas operaciones, como la regulación de presión de temperatura y flujo. Gracias a sus avances, el control automático permite optimizar el desempeño de sistemas dinámicos, mejorar la productividad y reducir la carga de tareas manuales repetitivas sin generar varios errores humanos, convirtiéndose en un conocimiento esencial para ingenieros y científicos. Ahora empezaremos desde un panorama histórico. Primero tenemos la importancia del control automático. El control automático ha impulsado avances en ingeniería, ciencia y aplicándose en la robótica y sistemas espaciales. Su importancia es porque se usa en máquinas, pilotos automáticos y regulación de procesos como temperatura y flujo. Su desarrollo ha mejorado la productividad y reducido tareas repetitivas. Ahora tenemos la evolución histórica. En el siglo XVIII, James Watt crea el regulador centrífugo para controlar la velocidad de las máquinas de vapor. En 1920 a 1950 se desarrollan estudios sobre estabilidad y control como la respuesta en frecuencia y servomecanismos. Ya en la década de 1950, Evans introduce el método del lugar geométrico de las raíces, mejorando el diseño de sistemas de control en lazo cerrado.
También tenemos sobre el control moderno y aplicaciones actuales. Desde 1960, con las computadoras digitales, el control automático avanzó a sistemas más complejos entre 1960 y 1980. Se desarrolló el control óptimo y adaptable. Desde 1980, el enfoque ha sido en el control robusto. Hoy en día se aplica en biomedicina, economía y sistemas sociales. A continuación veremos unos conceptos clave como la variable controlada, la cantidad que se mide y se regula, la variable manipulada, el parámetro que se ajusta para influir en la variable controlada, la planta, el objeto físico sujeto a control, proceso, una serie de operaciones con un fin determinado, sistema, un conjunto de componentes que trabajan para lograr un objetivo, perturbación, una señal que altera el comportamiento del sistema de manera externa o interna. Control realimentado, un método que ajusta la salida en función de la diferencia con un valor deseado. Después de haberlos puesto en contexto, ahora procederemos a mostrarles algunos ejemplos de sistemas de control. Ejemplo número 1. El sistema de control de velocidad. El sistema de control de velocidad de una máquina inspirado en el regulador centrífugo de Watt ajusta el flujo de combustible según la diferencia entre la velocidad real y la deseada. Si la velocidad baja por alguna perturbación, la fuerza centrífuga del regulador disminuirá, lo que moverá la válvula de control hacia abajo, aumentando el flujo de combustible y elevando la velocidad. Si la velocidad aumenta, la fuerza centrífuga del regulador crece. La válvula se mueve hacia arriba, reduciendo el combustible y disminuyendo la velocidad. Elementos principales del sistema. Según nuestra imagen que tenemos en la diapositiva, la planta es la máquina cuya velocidad se controla. La variable controlada, pues la velocidad de la máquina. Variable manipulada sería nuestro flujo de combustible. El actuador sería la válvula de control que regula el combustible. Así como el controlador es el regulador centrífugo que ajusta la válvula según la velocidad detectada. Y finalmente nuestra perturbación, que sería el cambio en la carga de la máquina que afecta la velocidad de la misma. Ejemplo número 2. Sistema de control de un robot. Los robots industriales mejoran la productividad al realizar tareas repetitivas, ya sea en la industria automotriz o en otras. Estas pueden llegar a ser peligrosas o en entornos extremos. Para operar cuentan con brazos, muñeca y mano y deben tener suficiente fuerza y movilidad para manipular objetos. Dependiendo de su nivel, los robots usan diferentes sensores. En lo más bajo tenemos microinterruptores que confirman el contacto con objetos y en los más altos sistemas ópticos como cámaras para rastrear y reconocer patrones en los objetos. Los robots avanzados, una computadora digital procesa esta información, controla el reconocimiento de patrones y dirige las acciones del robot en proceso de ensamblaje. Ejemplo número 3. El sistema de control de temperatura. El sistema ajusta la temperatura, en este caso de un automóvil, en el compartimiento del pasajero, comparando la temperatura deseada con la real, usando sensores, factores como el clima y la radiación solar que afectan a la temperatura. Por lo que se emplea un control realimentado y prealimentado para corregir variaciones. En lugar de múltiples sensores, un ventilador de succión mide la temperatura en el área recibida por los pasajeros, optimizando la eficiencia del sistema. Control en lazo cerrado en comparación con el lazo abierto. Para esto primero tenemos que saber cómo es un control de realimentado. Un sistema realimentado mantiene la relación entre la salida y la entrada de referencia controladas y utilizando la diferencia de señal de control. Ejemplo, un termostato que regula la temperatura de una habitación, se encuentra en múltiples campos, incluso en la fisiología humana, control de temperatura y presión sanguínea. Acá podemos ver que la temperatura que se requiere va a pasar a través del termostato y si es de la temperatura deseada, es la salida. En cambio, si el sensor detecta un error, ya sea a más temperatura o menos temperatura de la deseada, regresa al comprador para saber apagar o no el sistema
para que se vuelva a regular, a aumentar o disminuir, en este caso, la calefacción. Y de nuevo lo lee el termostato que bota la temperatura, la cual, si ha sido ajustada, ahora nos daría la salida. En caso de no ser así, vuelve al sensor y sigue este ciclo. Control en lazo cerrado en comparación con el control en lazo abierto. Tenemos que también llamamos sistemas de control reglamentados. Estos utilizan una señal de error, que sería la diferencia entre entrada y salida, para ajustar el sistema y reducir el error. También permiten que el sistema se adapte a perturbaciones y variaciones en sus parámetros. Control en lazo cerrado en comparación con el lazo abierto. El lazo abierto no utiliza retroalimentación, por lo que la salida no afecta la acción de control. Ejemplo, una lavadora que sigue un ciclo basado en tiempo sin medir el nivel de limpieza de la ropa. Son precisos solo si la relación de entrada-salida es predecible y no hay perturbaciones externas. Ejemplo, ustedes colocan en su panel de control el nivel de agua, centrifugado, lavado, enjuague, y la lavadora lo va a realizar independientemente de cuán sucio esté su ropa. Y se va a pasar por el proceso y nos va a dar la salida, que no necesariamente va a estar completamente limpia, no se ajusta a la ropa. Nosotros damos una señal de entrada y nos da la salida directamente. Ahora hablaremos sobre los diseños de sistemas de control. Los sistemas de control pueden ser lineales o no lineales. Aunque los modelos suelen ser no lineales, a menudo se aproximan con modelos lineales para facilitar su análisis y mejora. Tenemos el método convencional, en el cual se utiliza cuando las especificaciones de desempeño están definidas en términos de respuesta transitoria o frecuencia. También incluyen técnicas como el lugar geométrico de las raíces y la respuesta en frecuencia. También el método convencional son más adecuados para sistemas lineales invariantes en el tiempo y con una sola entrada y salida. También tenemos que el diseño suele implicar un proceso iterativo de prueba y error, ajustando parámetros hasta cumplir los requisitos. Ahora nos pasamos al método moderno, en el cual se aplican cuando las especificaciones de desempeño están en términos de variables de estado. Ahora el método moderno nos permite diseñar sistemas con múltiples entradas y salidas. También utilizar modelos matemáticos más avanzados, son más óptimos y estables de manera analítica. Panorama del libro. El libro cubre varios puntos, los principales fundamentos y el diseño de sistemas de control. Inicia con conceptos básicos como los que estamos viendo ahora y más adelante se verá, por ejemplo, la transformada de Laplace y luego se abordará el modelado matemático, la respuesta transitoria, los controladores y la estabilidad. Se explican métodos como el lugar geométrico de las raíces, la respuesta en frecuencia y los controladores pi. Finalmente, se analizan los sistemas en el espacio de estados, estabilidad de Lyapunov y control óptimo. También incluye ejemplos en MATLAB para facilitar la comprensión. Este libro me parece muy completo para las personas que se quieren iniciar en la ingeniería de control moderna y explayar más allá sus conocimientos del tema. A continuación veremos algunos ejemplos y soluciones que hemos encontrado en el libro. Problema número 1. El sistema de ingeniería organizacional está formado por los grupos principales como son la administración, la investigación y el desarrollo, el diseño preliminar, los experimentos, el diseño y el boceto de los productos. La fabricación y el ensamble de las pruebas, estos grupos se conectan entre sí para formar la operación completa. Para analizar el sistema se reduce el conjunto de componentes más elemental necesario para ofrecer el detalle analítico y se representan las características dinámicas de cada componente mediante un grupo de ecuaciones simples. El desempeño dinámico de tal sistema se determina en relación entre el logro progresivo y el tiempo. A continuación mostraremos el dibujo de este problema, que es dibujar un diagrama de bloques funcional que muestra un sistema de ingeniería organizacional con solamente lo esencial para el funcionamiento de este sistema. Solución.
Un diagrama de bloques funcional se dibuja mediante los bloques para representar las actividades funcionales y conectando líneas de señales para representar la salida de información o de productos de la operación del sistema. Un diagrama de bloques posible se muestra en esta figura, que nos da el producto requerido, va a pasar por una administración, la investigación y desarrollo, el diseño preliminar, los experimentos. Si en los experimentos no dan los resultados requeridos, vuelve a un diseño preliminar para mejorar la eficiencia del mismo. De nuevo pasaría a los experimentos, pasaría a un diseño y boceto final del producto y su posterior fabricación. Otras pruebas finales y si el producto está excelente, los resultados se envían a la administración. Esto es un diagrama de un sistema de control de bloques. Problema número 2. Es un diagrama, la figura que se mostrará a continuación es un diagrama esquemático del sistema de control de nivel de líquido. Aquí el controlador automático mantiene el nivel de líquido comparando el nivel real con un nivel deseado y corrigiendo cualquier error mediante un ajuste de la apertura de la válvula neumática. Y en la segunda figura que veremos a continuación es un diagrama de bloques del sistema de control. Se dibujará el diagrama de bloques que corresponde para un sistema de control de nivel líquido operado por personas. A continuación podemos ver la válvula neumática y un flujo de entrada. La válvula va a determinar por medio del controlador tiene un nivel si está lo suficientemente lleno para que no rebalse el agua y permita el paso del agua si es necesario por falta de la misma. Abajo un flujo de salida que va a estar vaciando constantemente y para eso el controlador. Después tenemos el diagrama de bloques que tiene el nivel deseado que se busca como entrada, un controlador y que va a ser la válvula neumática y después al tanque de agua. Y si es el nivel deseado, ese será el nivel real. Si hay un error en el nivel, el flotador lo debe de sentir, que ese sería el sensor, y avisar al controlador de que necesita abrir más la válvula del agua para que llegue al nivel deseado, o en todo caso la válvula se cierre para disminuir el nivel, ya que tenemos un exceso. Estas serían las dos soluciones a las peticiones anteriores, el diagrama de bloques y el diagrama ilustrado del funcionamiento del sistema. Gracias.